Hola, buenas noches o buenas tardes. Hoy vamos a ver en la materia de psicología evolutiva los temas de la unidad número 2 que se llaman la influencia de la herencia y el ambiente en el desarrollo humano. Con los subtemas 2.1, herencia y ambiente, 2.1.2, rol de la herencia. Primeramente, como en todos los videos que hemos revisado, vamos a analizar las actividades de esta semana. Primero se ve el video sobre los subtemas y se hace una síntesis. Segundo, se hace una síntesis del artículo Herencia y ambiente, una aproximación interactiva hacia el talento, de Franz J. Mons, de la Universidad Católica de Nimega. Tercero, se hace una telaraña de la información y se mandan las actividades al correo del docente. ¿Qué es la herencia y el ambiente? El material hereditario está contenido en las bandas de ácido desoxirribonucleico que forman los cromosomas. Cada especie tiene un número de cromosomas, los llamados autosomáticos, y el par gonosómico o sexual. A lo largo de cada molécula del ADN hay una sucesión de nucleótidos, cada uno de los cuales contiene una de 4 bases nitrogenadas. Cada 3 nucleótidos sucesivos forman un codón que parece ser la unidad de código genético y está programada para sintetizar un determinado aminoácido. Los elementos transmisores de la herencia son los genes. Un gen es un trozo de ADN con información para la síntesis de un polipéptido o cadena de aminoácidos que forman las proteínas. Las enzimas son proteínas catalizadoras de procesos que sólo así son posibles en las condiciones del organismo, o sólo así son acelerados y regulados. La hipótesis actual es, simplificando, que a cada gen corresponde una proteína y que el mecanismo básico por el cual un gen actúa es a través de la producción de enzimas y del control de esa producción. Parece probable que cada individuo tenga una peculiar organización proteínico-enzimática y que esa peculiaridad sea la base de su individualidad y de la constitución y desarrollo de sustancias celulares, células y tejidos y órganos y a través del comportamiento, según Harris en 1967. La dotación genética de un individuo constituye su genotipo. En cada par de cromosomas, uno del padre y otro de la madre, los genes que ocupan el mismo lugar, llamado locus, se llaman homólogos. Si son iguales, el genotipo es homocigótico respecto a ese gen. Si son distintos, hay dos alelos homólogos en el mismo locus y el genotipo es heterocigótico respecto a ese gen. Cabe distinguir dos tipos de caracteres, discretos y continuos. Los discretos, como ver o no ver un color o tener o no un determinado síndrome, suelen estar ligados a un gen, que por eso se llama mayor herencia monogénica. Los continuos o casi continuos, como la emotividad o la inteligencia, suelen estar en conexión con varios o numerosos genes. Herencia poligénica. Se conocen muchos rasgos del comportamiento ligados a un solo gen. Entre los 1545 síndromes descritos por McCusick en 1971, 135 incluyen síntomas de insuficiencia mental, de los cuales 112 se deben a genes autosomáticos recesivos, 7 a dominantes autosómicos y 16 a genes ligados al sexo. El peso de la herencia, sobre todo en las anomalías, es, como se ve, muy considerable. Mencionaré brevemente los casos mejor conocidos. La herencia monogénica o cromosomática, teóricamente clara y prácticamente decisiva,
afecta relativamente a pocos sujetos. Los grandes rasgos de la personalidad, en un amplio margen que incluye a la mayor parte de los hombres, son de carácter continuo. Son más difíciles de estudiar, plantean intrincados problemas de medida, muestreo y control, algunos no resueltos. Uno de los más estudiados y mejor conocidos es la inteligencia. Voy a examinarlo con cierto pormenor. Las consideraciones que siguen valen para otros rasgos continuos que no podemos estudiar con tanto detalle. Numerosas investigaciones experimentales han versado recientemente sobre el tema que nos ocupa. Han sido impulsadas sobre todo por el psicoanálisis, la etiología, la psicología humana y comparada del condicionamiento, el aprendizaje y la modificación de la conducta. Ciertas teorías psiconeurológicas y bioquímicas, como las de HEBB y HIDEN, y del estudio ontogenético del comportamiento. Estos trabajos muestran el influjo que la riqueza estimulante y el contacto interindividual en los primeros días y meses de vida ejercen de una parte en el nivel de desarrollo del comportamiento adulto, percepción, adaptación sensomotora, solución de problemas, y de otra en la abundancia y complejidad de las estructuras neuroanatómicas y en su actividad bioquímica. Número de neuronas periféricas y centrales, ramificaciones nerviosas, espesor cortical, configuraciones neuronales, tasas de acetilcolinesterasa, de RNA, etc. Los factores ambientales comienzan a actuar en el medio intrauterino. Los gemelos monocigóticos no suelen nacer con el mismo peso y el que lo tiene menor resulta en el promedio menos dotado. Los monocigóticos tienen más mortalidad y menos peso al nacer que los disigóticos y desarrollan ulteriormente un CI medio inferior a los disigóticos, según Scott 1960. Comprobándose en todos ellos una pequeña pero significativa correlación entre el peso natal en igual edad de gestación y el CI, con independencia del nivel socioeconómico y de la familia, las peores condiciones prenatales de los gemelos se confirman asimismo por el hecho de varias veces comprobado de que su CI medio es de 4 a 7 puntos menor que el de los nacidos en parto simple. Del mismo modo, los prematuros tienen un gran déficit de CI, Scott 1966, aunque no siempre, sino más bien cuando su peso al nacer es muy bajo, menor de un kilogramo y medio, y con respecto sobre todo a los CI extremos, por debajo de 50. Un factor importante es la nutrición. El cerebro alcanza aproximadamente el 70% de su peso adulto en el primer año de la vida extrauterina. Es pues comprensible que la calidad y cantidad de la nutrición en las primeras fases de la vida pie y postnatal tengan considerable relación con el desarrollo mental ulterior. Especialmente la falta de proteínas y de las vitaminas y sales minerales esenciales para su anabolismo pueden reducir hasta 20 puntos de CI el nivel mental de los niños. Esas diferencias se han comprobado hasta los 8 años, pero siempre que la malnutrición acontezca desde los primeros años. Apenas tiene efectos negativos cuando ocurre temporalmente y después de los 5 o 6 años de edad, cuando un grupo de madres gestantes se divide aleatoriamente en dos subgrupos, a uno de los cuales se le suministra una dieta adicional adecuada durante el embarazo, mientras al otro se le da un placebo. Los hijos del primer grupo tienen a los 4 años un CI medio superior en 8 puntos a los hijos del segundo. Es asimismo claro que cuando los factores pre y perinatales hacen sospechar malnutrición o lesión cerebral, los niños tienen cocientes de desarrollo inferiores. Ahora bien, en las clases más bajas se comprueba, como dije, la existencia de muchos factores ambientales de este tipo. Embarazos seguidos y numerosos en edades tempranas y tardías,
mayor tensión emocional y malnutrición, bajo peso al nacer, nacimientos prematuros, mayor morbilidad, parto laborioso, toxemías, anemias, malformaciones, etc., que deben influir en cuantía no conocida con precisión en el desarrollo mental. En resumen, está claro que existen factores ambientales negativos de carácter físico más abundantes en familias de las clases desfavorecidas que pueden deteriorar considerablemente el desarrollo mental de los niños durante las primeras fases de su vida pre y postnatal. La cuantía exacta de este influjo no se conoce ni sea lo que fuera, elimina claro está el condicionamiento genético. Y aquí están las fuentes de consulta donde se obtuvo la información planteada para mayor información y para referenciar la información establecida. Muchas gracias. Que estén muy bien.